Este es una arteriola, pero si se fijan ustedes en la media, está engrosada, hay un depósito de colágeno un poquito excesivo y la luz se va haciendo más pequeña. ¿Okay? Y luego tenemos la arterioloesclerosis. Acuérdense que cuáles son las arterias o los vasos que determinan la hipertensión. La presión arterial, las arteriolas. ¿Okay? Por eso hablamos de arteriolas. La arterioloesclerosis hiperplásica, si ustedes se fijan, hay un depósito más importante de colágeno, pero se ve un patrón como en tela de cebolla o piel de cebolla, como cuando cortan una cebolla y se ven todas las capas. ¿Okay? Entonces, esta es peor o más grave que la arteriolosclerosis hialina. ¿Okay? Si tengo un paciente con esto, su hipertensión va a progresar rápidamente y va a ser de muy difícil control. ¿Okay? Otro concepto un poquito diferente, pero van a veces de la mano, es la arterioesclerosis. ¿Okay? Que cuando escuchan arterioesclerosis es el endurecimiento de las arterias. ¿Okay? Y lo podemos ir dividiendo. Entonces ya dijimos, tenemos la arteriolosclerosis, que era esta, ¿sí? Que puede ser hialina e hiperplásica. Tenemos también la esclerosis de la media arterial o esclerosis de Mockenberg, que es muy frecuente en pacientes ya grandes. Cuando me llega un útero de una paciente de 50 años, 60 años, o cuando me llega una biopsia de un paciente de 50, 60 años, generalmente varias de sus arterias ya tienen estas calcificaciones. Es idiopático, no sabemos por qué ocurre y generalmente no confiere ninguna alteración clínica, solo es un hallazgo casi siempre. ¿Okay? Tenemos otro que es la hiperplasia de la íntima, que ya habíamos dicho es a consecuencia de un daño constante del endotelio, y entonces el endotelio recluta células del músculo liso de la media que migran hacia la íntima, y entonces pueden ustedes ver aquí la íntima con mucha matriz extracelular y la luz se cierra. Esto es algo que se observa mucho en pacientes que tienen infartos, que no sea por un trombo, sino que poco a poco, o más bien con angina, perdón. Entonces, cuando tenemos un paciente con angina, le hacemos una prueba de esfuerzo, vemos que después de cierto nivel de esfuerzo empieza a mostrar datos de insuficiencia de oxígeno al corazón, o sea, le empieza a doler el pecho. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? En reposo el corazón late a cierto ritmo y para poder latir necesita oxígeno. Pero si empieza a realizar actividad física del paciente, va a necesitar el corazón latir más, y entonces para poder latir más necesita más oxígeno, pero como las arterias están medio cerradas, no le llega oxígeno, y entonces ¿qué presentan las células del músculo cardíaco? Hipoxia o isquemia, y entonces eso se va a manifestar como dolor. ¿Okay? Y el paciente le empieza a doler un poco el pecho, y entonces tiene que parar de hacer el ejercicio, la actividad que está haciendo, descansa un poco y luego puede otra vez. Entonces, como es porque la íntima se está engrosando, lo que se puede hacer es se coloca un stent, se expande y volvemos a abrir la luz del vaso sanguíneo. Entonces, es una de las cosas que se podría hacer. Sin el uso del stent, ¿es posible con el paso de los meses y un cambio estricto de estilo de vida cambiar esa condición? Te voy a decir que no, pero porque no he leído nada que lo demuestre. ¿A fuerza se ocupa un stent? Normalmente se le va a colocar un stent. ¿Cómo es urgencia? Se puede programar, o sea, depende. Depende del grado de angina que tenga. Y el último tipo de arteriosclerosis es miren, aquí tenemos una hiperplasia de la íntima. Y curiosamente, ven estos cuadritos. Este es un paciente que tenía arteriosclerosis, entonces aquí se puede ver la placa ateromatosa. ¿Sí la ven? Es esto de aquí. Como se estaba cerrando la luz del vaso, le pusieron un stent. Estos espacios en blanco, medio cuadraditos, es el material metálico del stent. Y curiosamente, como es un cuerpo extraño que está dentro del vaso sanguíneo, irrita el endotelio provoca una hiperplasia y el stent se volvió a cerrar. ¿Okay? Es algo que puede pasar. Pero entonces se abre, hay que retirarlo. No, se abre y se deja allí y se espera que después de cierto tiempo se vuelva a cerrar. Pero si hay un cambio en el estilo de vida, ¿no? Ahora se colocan stent, que son especiales, que liberan hormonas que disminuyen la inflamación y todo, para que no
no cause tanto cierre. Y si se cierra, se vuelve a cambiar. Se tiene que recolocar y hacer otro. ¿Qué cosas? Pero lo más importante de esto es que podemos prevenir esto con estilo de vida. Entonces, muy bien. Entonces, ateroesclerosis, que es el último, perdón, se me olvidó. Ateroesclerosis, que es el último, es el endurecimiento de la arteria, pero a consecuencia de una placa ateromatosa. Entonces, no confundan arterioesclerosis con ateroesclerosis. ¿Sí notan la diferencia? Sí. Ok. Entonces ya no se van a confundir. Pues, ¿Sí conocían esa diferencia? no. Ok, ahora la conocen. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a pasar a ateroesclerosis, al tema de ateroesclerosis. Entonces, nuevamente, una ateroesclerosis es causada por la formación de una placa que se llama ateroma. El ateroma es una proliferación de lípidos, células inflamatorias y matriz extracelular mal formada que van engrosando, que van ocupando la íntima y van dañando a todo el vaso sanguíneo. ¿Y qué va a pasar con la luz del vaso sanguíneo? Se va a cerrar. ¿Alguna vez han escuchado algún plomero o alguien del gobierno que les diga que no tienen aceite a través del caño del lavatrastes? ¿Por qué no hay que tirar aceite a través del caño? Se tapa. Como cuando tenemos triglicéridos circulando en los vasos sanguíneos y en algún momento se pueden ir quedando en la pared del vaso sanguíneo. ¿Y qué va a pasar si dejamos que se acumule esa placa ateromatosa? Se va a tapar. ¿Ven que pensar en vascular es como pensar en un plomero? Es lo mismo. Y por la misma causa, grasa. Entonces no tienen aceite en la tubería, se les va a tapar y lo van a tener que colocar en esto. No, no es cierto, le llaman al plomero y va a tener que quitar la pieza que está tapada. Se ve bien asqueroso todo. ¿Es amarillento? Como blanquecino y bien entonces cuidado. Una vez tapamos una en el laboratorio de patología. ¿De real? ¿Grasa real? Por grasa de personas. Entonces, y sacaron una cosa muy bien. Entonces, nuevamente, la placa ateromatosa, ¿de qué está compuesta? Lípidos, colesterol principalmente, células inflamatorias y matriz extracelular, colágeno principal, mal formado. Entonces, muy importante eso. Es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio. Entonces, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Tiene alta prevalencia en países desarrollados. Y generalmente esto yo lo dejaría como en un poquito de debate, porque cuando los libros dicen alta prevalencia en países desarrollados, solo se refiere a Estados Unidos. Entonces, según ellos, son un país desarrollado y por eso ponen países desarrollados, porque para ellos eso es el universo, ¿no? Lo podríamos cambiar esto a alta prevalencia en países que tienen una dieta basada en cochinada. Y entonces queda un poquito más acorde. ¿Por qué? Porque México no es un país desarrollado, pero también tiene una alta incidencia. Y pues el mundo no come solo ensaladas, ¿verdad? Tenemos varios factores de riesgo. Algunos son modificables y otros son no modificables. Factores no modificables: genética. Yo no puedo cambiar los papás que me heredaron mis problemas para el manejo del colesterol. Así como hay polimorfismos que favorecen el desarrollo de la hipertensión, hay polimorfismos que favorecen un mal control de los lípidos en el cuerpo. Y desgraciadamente los mexicanos llevamos muchos polimorfismos que favorecen el desarrollo o favorecen el mal control de los lípidos. Son pequeñas mutaciones puntuales en proteínas como ApoA, ApoE, etc., apoproteínas. Y entonces estos pequeños cambios, que son mutaciones puntuales, les llamamos polimorfismos. No nos causan enfermedad realmente, pero nos hacen más propensos a. Luego tenemos la edad.
Las mujeres y los hombres no se pueden quitar años, aunque quieran. Entonces, si tengo 40, 50 años, pues tengo 40, 50 años y soy más propenso a padecer esclerosis. Y el otro es el género, aunque algunos digan que sí se puede cambiar. Es algo no modificable, realmente. Entonces, aquí lo que ocurre es que generalmente las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona, protegen o ayudan a la regulación de lípidos en la mujer. Entonces, si tenemos un hombre de 35, casi 40 años, una mujer de la misma edad, que está fértil porque todavía menstrua, todavía produce hormonas, quien tiene mayor riesgo cardiovascular es el hombre por el simple hecho de ser hombre. Y la mujer no. La mujer está protegida por sus estrógenos y progesterona. Ahora, cuando llegan a la menopausia, estos riesgos se equilibran, ¿ok? Y ya, se perdió esa protección, ¿ok? ¿Sí se entendió, no? Sí, o sea, esa protección es mientras ellas reglen. Mientras produzcan estas hormonas que las protegen. Porque hay más incidencia de mujeres con hipertensión que hombres. Bueno, algo así. Pero bueno, no tiene que ver con el test. No sé, probablemente sí, Porque pero tendría que checar las estadísticas, pero muy bien, factores modificables. 1, el control de los lípidos. Si ustedes tienen un paciente que tiene LDL elevada o colesterol elevado, pues ustedes pueden darle medicamentos que le bajen el colesterol, ¿verdad? O mejor aún, estilo de vida, exactamente. ¿Sí? Esto es muy importante, voy a hacer hincapié en algunos momentos en varias clases. El estilo de vida es la clave, la base, ¿ok? Cualquier medicamento que ustedes le administren al paciente tiene efectos secundarios. Y cuando ustedes le dan el medicamento tienen que estar conscientes de esto. Si yo le doy un hipolipemiante al paciente, o sea, un medicamento para bajar los lípidos, hay algunos que causan destrucción del músculo esquelético, por ejemplo, rabdomiolisis. Entonces, algunos pacientes lo van a necesitar, pero yo sé que tiene un riesgo. En cambio, si hago modificaciones de estilo de vida, una dieta basada en plantas, ¿cuál es el riesgo? No hay riesgo, ¿ok? Entonces, siempre el estilo de vida debe ser el primario. Luego lo otro, un error que cometemos, creer que tenemos al paciente curado porque le estoy dando un medicamento y está controlado el paciente. Para mí el concepto de curarse de algo es que ya no dependas más de ese medicamento, ¿okay? Entonces, si yo tengo a mi paciente con medicamentos para controlar la diabetes y la glucosa la tiene bien, no está curado, tiene diabetes y depende del medicamento. ¿Qué pasaría si en algún momento dejan de producir ese medicamento? Pasa algo y ya no pueden adquirirlo, va a empeorar mi paciente. En cambio, si yo hago modificaciones de estilo de vida para ese paciente, probablemente en algún momento pueda hacer que ya no necesite los medicamentos. Lo he liberado de la prisión, de la esclavitud que tenía de esos medicamentos. Pero va a seguir teniendo diabetes. Consideramos que sigue siendo diabético, pero ahora depende del estilo de vida, que para empezar no es tan caro, no hay que gastar en medicamentos. Eso sería la remisión. Pues está mejor, ¿no? Pues no hay que gastar en medicamentos. Entonces, ahí sí yo consideraría un médico que busca eso, en vez de tener 5 medicamentos y decir, ay, mis pacientes están controlados, sí, pero le estás dando un montón de medicamentos y el paciente no ha cambiado su estilo de vida, pues no eres buen médico al final de cuentas, siendo muy crítico. ¿De qué sirve que sepamos todos los mecanismos de acción, el medicamento nuevo que acaba de salir, si no podemos aplicar lo que sí le va a ayudar al paciente, ¿no? Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Estilo de vida, muchachos, es la clave. Muy bien, entonces, existen hipolipemiantes, pero lo mejor sería pues un buen estilo de vida, que el ejercicio ayuda a regular los metabolismos grasos, la alimentación pues va a disminuir todo esto. Factores que contribuyen a la hiperlipidemia, principalmente dietas altas en colesterol. Hay una crisis muy grande ahorita porque hay influencers, doctores inclusive, me choca eso, pero hay algunos que son muy chocantes, otros te engañan mucho más bonito, pero dicen, las células de nuestro cuerpo están hechas de colesterol y la gente te dice que no comas colesterol, lo que quieren es que estés enfermo, tú comes grasas. No sé si has visto gente así.
Qué suerte tienen. Son promotores de dieta keto casi siempre. Y qué bueno que no conocen de eso, pero algún día van a tener que enfrentarlo tal vez. Pero justamente ese movimiento de las grasas, comerse la barra. Gente loca. Dicen, es que necesitas colesterol para tus células porque toda la membrana celular está hecha de colesterol. Y entonces estamos ignorando todo lo que aprendieron en bioquímica. ¿Quién sintetiza el colesterol que utilizan las células de nuestro cuerpo? ¿Lo consumimos y a partir de allí se distribuye al cuerpo? No. Ustedes consumen ácidos grasos como triglicéridos y el hígado sintetiza el colesterol que necesitan las células. El colesterol de la dieta no contribuye al colesterol de las membranas celulares. ¿Ok? Comerse una barra de mantequilla, no, ni al caso. No. ¿Y por qué lo harán? O sea, ¿por qué harán eso? Porque están. Es para tener gente, porque es más sensacionalista esto. Y algún día les doy un análisis de los influencers peligrosos que tienen una tendencia a decir te engañan. Hay todo un consorcio farmacéutico que está detrás de esto para enfermarnos. No sé si han visto, esa es la tendencia de la gente que manipula. Conspiraciones. Muy bien, factores protectores. Uno, ácidos grasos tipo omega 3. Ejercicio, aumenta los niveles de HDL, o al menos eso es evidencia, y el uso de estatinas, atorvastatina, simvastatina, etc. Pero estos tienen efectos secundarios. Entonces, los usamos en pacientes que lo necesitan, pero siempre ustedes, si lo llegan a usar, que no sea un plan para toda la vida, sino en lo que logro regular y reducir su riesgo, y luego que continúen con su estilo de vida. El tener hipertensión es un factor de riesgo para el desarrollo de arteriosclerosis porque la hipertensión causa daño endotelial. ¿Ok? ¿Sí se entendió esta parte? El tener hipertensión es un factor de riesgo para la arteriosclerosis porque la hipertensión causa daño endotelial. Y ahorita vamos a hablar un poco más de ello. El fumar es un factor de riesgo para arteriosclerosis porque el tabaco y sus productos causan daño al endotelio. ¿Ok? Y la diabetes mellitus es un factor de riesgo para el desarrollo de arteriosclerosis porque la glicación o la glicosilación de las proteínas causa daño endotelial. ¿Okay? Entonces, si se fijan, todos siguen la misma tendencia, daño endotelial. ¿Okay? Hay otros factores de riesgo como, por ejemplo, un estado de inflamación crónica, y ahí podemos agregar obesidad. Hiperhomocistinemia, que son pacientes muy especiales que tienen alguna enfermedad metabólica o algún tumor, entonces no. Pacientes con síndrome metabólico, pacientes con enfermedades de las lipoproteínas. ¿Se acuerdan que hablamos de enfermedades genéticas que tienen que ver con hipercolesterolemia familiar? Sí. Bueno, entonces entran de allí. Estados procoagulantes donde hay daño endotelial. Hematopoiesis clonal, o sea, pacientes que tienen leucemias. Y personalidad tipo A. No sé si se fijaron en los casos clínicos que presentaron. El primer caso, que fue el único en el que estuve, dijeron que el paciente estaba muy informado. Okay. El problema no es que esté muy informado realmente, sino que sea muy ansioso por tener información. ¿Sí? Esa es una personalidad tipo A. Ustedes lo pueden reconocer aquí entre sus compañeros. Hay alguien que siempre tiene todo bien organizadito, que tiene su horario, que de repente si lo que tenía que pasar a la 1:33 no ocurre a esa hora, se empieza a estresar, que si le mueves un plumón que no iba en el orden porque tiene acomodados los colores con el formato del arco iris, se estresa, o que tiene que trazar una rayita. O sea, la gente de personalidad tipo A son más propensos a desarrollar aterosclerosis. Si ustedes no son de ese tipo de personalidad, felicidades, vamos a vivir más tiempo. Está el otro que es la gente que le va a ver, que es el mundo. Quiero ser. Entonces, bueno. Estás loca. Y entonces,
vamos a pasar a lo que es cómo se desarrolla esta enfermedad de aterosclerosis. ¿Cuál es el primer paso que necesitamos para el desarrollo de la placa ateromatosa? No. Daño endotelial. Ese es el primer paso, ¿ok? Si los lípidos altos aumentan el riesgo de la aterosclerosis, pero el primer paso es que haya un daño, un compromiso al endotelio, ¿ok? Eso no quiere decir que los lípidos no tengan importancia, pero el primer paso es daño endotelial, ¿ok? Después, ahora sí entra en función los lípidos. ¿Quién tiene más riesgo de acumular lípidos en la pared vascular? ¿Quién tiene pocos lípidos viajando o quien tiene muchos lípidos? El que tiene muchos. Entonces, si tengo más LDL, porque acuérdense que la LDL distribuye los lípidos del hígado hacia la periferia. Si tengo más LDL, entonces hay más probabilidades de que se deposite lípidos en la pared vascular. ¿Ok? Por eso es importante lo de los lípidos. Y ese punto es muy importante cuando argumentamos con esta gente, lástima, y qué bueno también al mismo tiempo que no conocen a estos doctores. ¿Conocen al doctor Weiter? Sí. Ok, ese charlatán les vende una mentira con una verdad. Les dice, el tener la placa ateromatosa te ha mentido, no es los lípidos, es la inflamación, el daño al endotelio, y lo que te inflama es el azúcar. Pues Tiene razón. Pero luego te dice, así que cómete este bistec lleno de grasa y no te va a pasar nada. Es una verdad con una mentira. A final de cuentas, una verdad que tenga una parte de mentira es mentira. ¿Ok? Si no, pregúntenle a las muchachas que tienen novio y que les digan, fuiste de viaje y no había muchachas allí. No, o sea, no debemos aceptar verdades a medias porque es peligroso, ¿no? Entonces, sí, el primer paso es el daño endotelial, pero un factor muy importante es que mientras más lípidos tengo yo, más riesgo tengo de desarrollar la placa ateromatosa. ¿Okay? ¿Por qué el HDL le llamamos el bueno? Porque ayuda a llevar el colesterol en la sangre al hígado. Normalmente es el que capta el colesterol y lo redirige al hígado. ¿Okay? Muy bien. Eso no quiere decir que si tengo exceso de HDL va a ser bueno. ¿Okay? Hay niveles que se tienen que mantener en control y eso es lo que va a ser bueno. Otro factor, pues si hay daño al endotelio va a haber formación también plaquetario probablemente, entonces se agregan plaquetas. Aquí lo podemos ir viendo, tenemos un endotelio, todo está en un estado de homeostasis, pero ocurre un daño endotelial y entonces se empiezan a acumular lípidos, llegan plaquetas y como hay inflamación en ese sitio, ¿qué más va a llegar? Leucocitos, principalmente monocitos, que se van a transformar en macrófagos. ¿Okay? Entonces se empiezan a acumular macrófagos. ¿Cuál va a ser su función ahí? Fagocitar los lípidos que se están acumulando. Y entonces esos macrófagos se van a convertir, como están llenos de lípidos en su citoplasma, son macrófagos espumosos o de cariño espumositos. ¿Okay? Y entonces ese estado inflamatorio va a estimular para que las células del músculo liso empiecen a migrar hacia lo que es la íntima. ¿Okay? Repasen bien estos pasos. Aquí está daño endotelial crónico, hiperlipidemia, hipertensión, fumado, hemocistinemia, factores hemodinámicos como turbulencias, toxinas, virus, reacciones inmunes. Luego tenemos la disfunción que incrementa lo que es la migración y adhesión de leucocitos y plaquetas. La migración de las células del músculo liso, ¿okay? Ahí ya hay lípidos acumulados, llegan linfocitos también y se va formando poco a poco la placa ateromatosa. ¿Okay? ¿Sí vamos bien? Y ahora, los leucocitos que están allí están produciendo factor transformante beta, están produciendo interleucinas y entonces se produce colágeno, pero al mismo tiempo se producen metaloproteasas de matriz que degradan ese colágeno. Entonces tenemos una matriz extracelular que puede estar degradada, ¿ok? O no. Entonces puede variar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿ok? Entonces aquí lo tenemos. Tenemos un daño endotelial. Empieza a ocurrir acumulación de LDL. Los macrófagos llegan, fagocitan ese LDL que está en la íntima, ¿ok?
se activa el inflamasoma, se producen interleucinas que van a reclutar más células inflamatorias, algunos macrófagos van a morir, algunos es por la sobreestimulación inflamatoria, otros mueren porque ya fagocitan tanto lípido que ya explotan de gordos. Las interleucinas y las sustancias que hay van degradando poco a poco la matriz extracelular, entonces se secretan metaloproteasas de matriz y entonces tenemos una placa o un nódulo que es principalmente de células muertas, colesterol, linfocitos muertos, colágeno degradado, ¿sí? Y al final de cuentas pues es un cochinero. Lo que se le pide estudios a una persona que tiene enfermedad inflamatosa, o sea, no necesariamente tienen que salir el LDL No está, por eso les digo, y cuidado nuevamente, los médicos que te dicen que el LDL no es malo, te dicen, es que puedes tener el LDL elevadísimo y no te va a pasar nada. Sí y no, ¿ok? Lo puedes predecir o pronosticar cómo va a estar, pero lo que importa más es la relación LDL-HDL. O sea, tener una buena cantidad de HDL y la cantidad correcta de LDL. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, puedes tener el LDL normal, pero el HDL muy bajo. pero está relacionado con tener la placa, o sea, alguien que tenga placa inflamatosa. Normalmente, ¿cómo salen sus estudios elevados? Si la relación LDL-HDL está alterada, o sea, si tienes más LDL que HDL en proporciones alteradas, tienes mayor riesgo de tener placa. Para poder valorar la placa hay un tipo de ultrasonido especial, que es el que se usa para medir el grosor y estimar cuánto tienes de placa. Y son ultrasonidos muy buenos porque se ve la placa, ¿ok? Pero no son estudios que tú vayas ahorita aquí a rayos y te lo vayan a hacer. ¿Okay? Son en lugares especializados. Entonces lo más barato es pedirle un perfil lipídico y ver la relación LDL-HDL. Muy bien, sí se entendió entonces el desarrollo de la placa, ¿verdad? Okay. Y entonces, ¿qué vamos a ver en la morfología? Esta es una aorta de un paciente que falleció, obviamente, y entonces estamos viendo la autopsia, pero es un paciente regularmente sano. Si son muy observadores, ignoran las flechitas, porque las flechitas creo que eran para... Ah, no, sí, se ve una plaquita, no sé si lo alcanzan a ver. Mi pantalla no es muy buena, entonces. Aquí también se ve, no sé si ven esta estría amarillenta que está aquí. Ok. Entonces aquí ya tenemos acumulación de lípidos por debajo del endotelio, en la íntima. Si lo vemos en el microscopio, aquí viene la íntima y aquí pueden ver cómo se elevan y hay una ocupación subendotelial de macrófagos espumosos, muy poquitos, entonces es muy leve, casi en ese momento. ¿Okay? Ese sería el inicio de la formación de la placa. ¿Okay? Pero esto va progresando, se van acumulando más y más células inflamatorias, van degradando la matriz extracelular y todo. La arteria se va a hacer más rígida y entonces aquí tenemos una placa ateromatosa. Si se fijan, se ve más brillante. Esto en las autopsias es bien curioso porque ustedes pueden agarrar la aorta del paciente que tiene aterosclerosis y se siente como un cascarón de huevo. De hecho, lo pueden apretar y se siente cuando cruje, ¿okay? Porque se vuelve rígida, se vuelve dura. ¿Okay? Entonces aquí tiene algunas placas y puede seguir progresando hasta que se ulceren las arterias, como lo pueden ver aquí. Si ven estas áreas ulceradas, ¿no? Y de hecho tiene sangrado, tiene coágulos en esa zona, que ya es un daño muy grave de la placa ateromatosa que tiene el paciente. ¿Okay? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Este es de una autopsia cortesía de la Universidad de Calgary